en el funeral de mi padre. Jordan Lu consintió a su luz de luna blanca permitiéndole organizar una apuesta. Un grupo de personas reía y bromeaba, apostando a que yo aprovecharía la ocasión para hacerme la víctima, y que Jordan Lu no lograría deshacerse de mí. En ese instante, me sentí completamente desolada, sin decir una palabra. Me quité discretamente todo lo de valor que llevaba encima y llamé a un camarero cercano. Hay una oportunidad de hacer dinero. ¿Te interesa? Apuesta a que Jordan Lu ya está harto de Ellen y piensa cambiarla por otra perrita. El camarero ganó la apuesta. Repartimos el dinero y desaparecí limpiamente de la vida de Jordan Lu. Al principio, a Jordan Lu no le importó. Está en bancarrota. Se le murió el padre, sin respaldo. Su dignidad no le va a durar mucho. Pero pasaron los días. 3 meses después, seguía sin haber rastro de mí. Entonces Jordan Lu empezó a inquietarse. Me encontró en un banquete. Primero, hizo que otros me humillaran. Luego, él mismo se acercó para seducirme con tono condescendiente. Ellen, sé razonable. Si bajas un poco la cabeza, aún puedo protegerte. Aislada, sin apoyo. Vi como el camarero, ahora sentado en el lugar de honor, alzaba su copa lentamente hacia mí. Gracias a ti, de verdad me hice rico. Ahora te doy una oportunidad de abusar con poder. ¿La tomas? Capítulo 01. En el banquete tras el funeral, la hermanastra y luz de luna blanca de Jordan Lu apareció sin invitación. Vestía un vestido rojo escotado y, con una sonrisa descarada, inició una apuesta en la mesa de Jordan Lu. Vamos, hace tiempo que no jugamos. Apostemos algo. Esa fastidiosa de Ellen acaba de perder a su padre. Seguro aprovechará para hacerse la víctima. Apostemos a si mi hermanito puede librarse de ella. La atmósfera se encendió. Muchos se sumaron a la apuesta entre risas. Y yo soy Ellen Lin. Acababa de pagar la cuenta del banquete y había vuelto a recoger mi abrigo. La escena absurda que presencié me hizo temblar incontrolablemente. Me apoyé detrás de una columna, buscando instintivamente la figura de Jordan Lu, pero el hombre con quien crecí, mi amigo de la infancia. En ese momento no hacía más que mirar divertido a su hermanastra, complaciendo toda esa farsa cruel y ridícula. Dijo, solo es una perra sarnosa. Si puedo deshacerme de ella o no, depende de qué tan alto estés dispuesta a apostar. Patricia se sonrojó por la mirada directa de él, pero aún así se hizo la tonta y apostó su vestido de tirantes. Este vestido es nuevo de hoy. También lo pongo en juego. ¡Qué mezquina soy! Como si tú fueras a poder ponértelo, respondió alguien entre risas. Las bromas obscenas y maliciosas a su alrededor fueron subiendo de tono. Va, nuestro joven Lu no se lo va a poner, pero sí puede quitárselo. Ja 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 ja. Las risas vulgares y sucias resonaban por todo el salón del funeral. El asistente de Jordan Lu le susurró con precaución. Señor Lu, no lleve esto demasiado lejos. Si Ellen se entera, será difícil arreglarlo. Jordan Lu frunció el ceño con fastidio, como si nunca me hubiese conocido. Está en bancarrota. Se le murió el padre. Aunque lo sepa, fingirá que no. Creo que fue en ese momento cuando mis sentimientos por Jordan Lu fueron enterrados por completo. En un instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Reprimí el torrente emocional. Me quité en silencio todas las pertenencias de valor que llevaba, y llamé al camarero con gorra que pasaba a mi lado. Tengo una oportunidad de hacerte rico. ¿Te interesa? Ve a esa mesa y apuesta que Jordan Lu ya se cansó de Ellen y piensa cambiarla por otra perrita. Capítulo 02. Temiendo que el camarero se acobardara, le expliqué las reglas de la apuesta. Para mi sorpresa, aquel camarero al azar se mostró increíblemente sereno, bajo la mirada altiva de todos esos niñatos mimados. Se acercó despacio a la mesa de apuestas. Con calma, colocó su ficha sobre la mesa. ¿Cualquiera puede apostar?, preguntó. Patricia asintió. Te advierto, esta mujer es una perra sarnosa, muy difícil de quitarse de encima. Piénsalo bien antes de apostar. El camarero bajó la mirada, sin responder. Se quitó el reloj de la muñeca y lo arrojó junto a mi ficha. Lo empujó hacia el centro. Pronunció con claridad. Apuesto a que Jordan Lu ya se cansó de Ellen y va a cambiarla por otra perra. El silencio cayó como una losa. Jordan Lu detuvo los dedos con los que tamborileaba sobre la mesa y alzó la vista lentamente. Algunos incluso ya se preparaban para una pelea, pero el camarero actuaba como si no sintiera la tensión en el aire. Con cierto fastidio, miró a Jordan Lu y soltó. ¿Qué pasa? ¿Tú eres esa perra? Jordan Lu se enfureció. El ceño se le frunció de inmediato, pero antes de estallar, se giró bruscamente, como impulsado por un presentimiento. Y entonces, se encontró con mi mirada. Un largo silencio. Ninguno de los dos dijo nada. Los recuerdos pasaron ante mis ojos como un plano secuencia de película. Las siluetas al salir juntos de clase, las mariposas que perseguíamos desde la parte trasera de la bicicleta, las puntas de mis pies elevándose bajo los sauces, y aquel beso suave y reverente. Una escena tras otra.
alejándose lentamente. Jordan Lu tragó saliva, con palabras atascadas en la garganta. Bajé la mirada, subí al estrado y agradecí con solemnidad. Luego, ante todos los presentes, anuncié que anulaba mi compromiso con Jordan Lu. Capítulo 03. El camarero ganó todas las apuestas. Nadie había apostado a que yo dejaría a Jordan Lu. Ni siquiera él imaginó que llegaría el día en que yo lo dejaría por decisión propia. Dije que me había cansado y que pensaba cambiar de perro. Me miró con rabia y algo de pánico en los ojos. Con voz grave, preguntó qué demonios me pasaba. Así que decidí mostrarle qué tan loca podía estar. Ante todos, saqué mi móvil y pulsé reproducir. Al instante, la vocecita chillona de Patricia retumbó por los altavoces del salón. Este vestido nuevo también lo pongo. ¡Qué mezquina soy! Como si tú pudieras ponértelo. Va, nuestro joven Lu no se lo pone, pero sí puede quitárselo. Ja ja ja. La multitud se había reunido alrededor. Las risas sucias contrastaban con el blanco austero del salón de luto, creando una escena grotesca y lamentable. Acomodé el retrato de mi padre con cuidado. Desde lo alto del escenario, miré a Patricia con desprecio. Parásita que viene a comer sin dar un sobre. He ganado el derecho de ponerme o quitarte ese vestido. Tengo la grabación como prueba. Según las reglas no escritas del círculo, las apuestas se pagan en la mesa. Quien no cumple, es repudiado por completo. Así que dime, dije palabra por palabra, ¿te lo quitas tú o te ayudo yo? Muchos de los que estaban allí ya habían abierto transmisiones en vivo. El rostro de Patricia se puso blanco como las calorías. Las lágrimas le brotaron al instante mientras intentaba esconderse detrás de Jordan Lu. La miré fijamente. No quitarte el vestido también es opción, solo si todos los que se burlaron hoy se arrodillan uno por uno frente a la foto de mi padre a pedir disculpas. El ambiente se tornó tenso, incómodo. Patricia, llorando como flor de peral bajo la lluvia, fue a rogarle a los demás herederos. Pero esos orgullosos niños ricos, ¿iban a arrodillarse? Estaban deseando que Patricia se desnudara para tener algo que ver. Las voces alrededor, las risas, las cámaras, todo la empujó al borde del colapso. Jordan Lu, incapaz de soportarlo más, la abrazó con fuerza. Furioso, me gritó con las cejas fruncidas. ¿Era necesario todo esto? Ellen Lin, lo del compromiso te dije que lo hablaríamos luego. Era solo una maldita apuesta. ¿Por qué haces esto? Permanecí firme, sin moverme ni un centímetro. En el retrato, mi padre miraba a Jordan Lu con la misma gentileza con la que tantas veces lo apoyó. Pasó mucho tiempo en silencio. Cuando Jordan Lu no pudo controlar la situación, ni con su poder ni con su círculo, entonces, por fin, algunos adultos intervinieron para mediar. Capítulo 04. Al final del incidente, Jordan Lu extendió un cheque por una suma generosa para cubrir el vestido de Patricia, y los que habían jaleado se inclinaron en una reverencia como disculpa. No se arrodillaron. No logré que se quitara aquel vestido rojo deslumbrante, pero fue el desenlace más digno que pude conseguir. Al recibir el cheque de Jordan Lu, Patricia me miró con odio. No te enojes, hermanito. Piénsalo como gastar dinero para deshacerse de una pedigüeña. Probablemente sea la última vez en su vida que vea tanto dinero junto. Jordan Lu, al oírla, también sonrió mientras miraba las joyas. Con tono sarcástico, dijo, Ellen, ¿todo por esta pila de baratijas de segunda mano? ¿Tienes idea de cuántas personas me hiciste enemistar con tu mezquindad? Bajé la cabeza, contando las joyas ganadas, sin responder. Patricia tenía razón. Era, posiblemente, la mayor suma que podía obtener por ahora, justo lo suficiente para cubrir la cirugía de mi abuela. Los herederos, tras disculparse, pasaron junto a mí murmurando insultos por lo bajo, y uno a uno, se marcharon. Jordan Lu, con expresión de profunda decepción, también se fue con ellos. El salón, ya vacío, estaba hecho un desastre. Levanté la cabeza, esbocé una sonrisa, y con las joyas en las manos, le pregunté al camarero que seguía junto a mí, ¿qué tal? Soy genial, ¿no? La visera de su gorra le cubría el rostro. Era difícil leer su expresión. Solo vi cómo torcía levemente los labios y murmuraba, sí, genial, eres tan buen conversador. ¿Qué te parece un reparto 70-30? Él no contestó. Me pasó unos pañuelos para que me limpiara el rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en algún momento, había comenzado a llorar. Capítulo 05. Fingí fortaleza y despreocupación, y me limpié la cara a toda prisa. Escogí unas joyas valiosas y fáciles de vender, y se las metí en la mano. Tómalas. Tu hermana es generosa. No quería que pensara que daba lástima, pero mi fachada no duró ni un día. Esa misma noche, mientras lloraba desconsoladamente en una escalera del hospital, él me encontró. Mi abuela había muerto.
La cirugía ya no se realizaría. Después de encargarme de la urna y completar los trámites, cuando por fin todo estuvo en orden, me derrumbé, me acurruqué en un rincón de la escalera, llorando como una perra mojada y abandonada. No, yo era una perra mojada y abandonada. Ya no tenía familia. Mi casa estaba embargada. La mucosidad se me deslizaba por la comisura de la boca cuando lo vi. Unos escalones más arriba, tenía un cigarro entre los dientes, y me observaba en silencio. Se quitó la gorra, revelando un rostro atractivo pero que no invitaba a bromas. Tenía una cicatriz rosa pálida al final del ojo. Toda mi vulnerabilidad quedó expuesta ante él. La brasa del cigarro parpadeaba con suavidad. Contuve los sollozos, sorbiendo la nariz una y otra vez. Cuando al fin me limpié del todo, él apagó el cigarro con los dedos. Esas joyas que me diste, no sé dónde cambiarlas. ¿Me ayudas tú? Abrí la boca, atónita, sin saber qué decir. Finalmente, encontré un tono ligero para responder. Claro, sin problema. Creo que hasta forcé una sonrisa. Pero apenas dije esas palabras, todo se volvió negro ante mis ojos. Y no supe más. Capítulo 06. Me desmayé por hipoglucemia, cayendo por las escaleras. Pensándolo bien, llevaba 3 días sin comer. Cuando desperté, estaba en una habitación desconocida, modesta, pero limpia. La almohada olía ligeramente a jabón natural. Por un segundo, me sentí decepcionada. ¿Para qué despertar? Irme con papá y la abuela no sonaba tan mal, pero un gran haz de sol se colaba suavemente por la ventana y bañaba mi cama estrecha. Era como volver a casa en la infancia. Me senté, arranqué el esparadrapo de mi mano. Entonces escuché el ruido metálico de herramientas desde abajo. Me asomé a la ventana y vi que estaba en el segundo piso de una casa. Abajo había un taller mecánico. Jonathan, el camarero, llevaba un pantalón de trabajo, mostrando sus brazos fuertes, mientras desmontaba la puerta de un todoterreno. El sudor le brillaba en la piel al sol, deslizándose juguetón por debajo de su camiseta. Pareció sentir mi mirada. Sujetó la puerta del auto y alzó la vista. La luz lo envolvía. Entonces forcé una sonrisa y le dije en broma, con tanto esfuerzo, ¿por qué no te dejo ser mi mantenido? Él no se rió. Dejó de trabajar por un segundo, pensativo. Y luego, muy serio, preguntó, si como mucho, ¿igual me mantienes? Capítulo 07. Solté una carcajada. ¿Por qué tan serio? Pero él seguía en la misma posición, esperando mi respuesta. Desde la cocina llegaba el aroma de la comida. Mi estómago rugió 2 veces. Las flores silvestres junto a la ventana empezaban a florecer con la brisa. En ese momento, por alguna razón, sentí que vivir no era tan malo. Así que sonreí con timidez. Solo tengo lo que gané el otro día. Será mejor que no comas tanto. Capítulo 08. Ese día bloqueé todos los medios de contacto con Jordan Lu. Decidí probar una nueva vida. Muchos conocidos me llamaron para aconsejarme. Decían que debía ceder, que por tantos años de relación, Jordan Lu no permitiría que me quedara en la ruina. Los bloqueé a todos. Empecé a trabajar con Jonathan en su taller. Resulta que nunca fue camarero. Simplemente estaba de paso por el hotel ese día y yo lo llamé por accidente. Era mecánico. Después me preguntó, muy serio, ¿y si estoy sucio, también me mantienes? Prometo ducharme justo después de trabajar. Cada vez que decía cosas así, me venía a la mente el viejo perro amarillo del patio de la abuela. No ladraba mucho. Era bravo, pero frotaba su cabeza contra mi pierna con devoción. Y sin darme cuenta, pasaba la mano por su cabello desordenado. Los días vacíos se alargaban. Tranquilos. Convertí todas las joyas en dinero y remodelé su pequeña casa de 2 pisos. Adoptamos un perro callejero. Contratamos 2 mecánicos más. Cuando Jonathan trabajaba, yo me sentaba cerca, simplemente observándolo, o a veces, lo miraba fijamente. Su piel bronceada, los músculos marcados, tensándose cada vez que hacía fuerza. En esos momentos, mi corazón latía con fuerza. A veces, al darse cuenta de mi mirada, se sonrojaba y me colocaba unas gafas oscuras. ¿Ya miraste suficiente? Negaba con la cabeza. Deslizaba mis dedos por su antebrazo. Tus músculos son como brotes que emergen de la tierra. Al verlos, siento un poco de ganas de vivir. Jonathan se quedaba quieto. En sus ojos aparecía una ternura difícil de ocultar. Desde entonces, me pedía que le ayudara a secarse el sudor. Del brazo, de la frente, de la cintura, incluso del abdomen. De noche, se asomaba en silencio a ver si podía dormir. Por las mañanas, me decía que el sol estaba hermoso y que la vida tenía cosas buenas. Sabía que temía que yo volviera a querer morir, así que lo provocaba a propósito. ¿Cosas buenas? ¿Dónde? Él se quedaba callado unos segundos. Su expresión se ensombrecía.
tiraba las herramientas, terminaba el trabajo antes de tiempo, me tomaba de la mano y me llevaba al interior, cerraba la puerta con seguro. Mientras se acercaba, se quitaba los guantes, luego, la camiseta, me acorraló en una esquina de la cama, sin escapatoria, me miró con intensidad, y con la voz baja, directa, me preguntó, ¿quieres acostarte conmigo? Capítulo 09. La luz del atardecer, teñida de un rosa tenue, bañaba la habitación con un resplandor difuso y cargado de ambigüedad. El contorno de Jonathan parecía tener bordes de terciopelo, como un cuerpo salido de una pintura al óleo. Sin pensarlo, pregunté, ¿vas a hacerte responsable? Jonathan alzó la mano y se quitó la camiseta ajustada. Hablamos después de probar, dijo, confiado. Mientras hablaba, tomó mi mano y la colocó sobre su pecho firme. Luego, lentamente, la fue guiando hacia abajo, rozando sus abdominales marcados, hasta detenerla sobre la hebilla metálica del cinturón. Mi corazón retumbaba con fuerza. La oleada de feromonas era intensa, peligrosa y embriagante. Me temblaban las manos. Clac, la hebilla cayó. Jonathan me besaba con fiereza. Sus manos ásperas se aferraban a mi cintura. Exploraba, contenía, conquistaba. Cada estremecimiento, cada ola de placer, me devolvía la sensación de estar viva. Esa noche, Jonathan se entregó por completo, solo para recordarme que vivir podía ser interesante. Capítulo 10. A la mañana siguiente, mientras la luz se deslizaba por su espalda desnuda, escuché su voz perezosa a mi lado. ¿Satisfecha? Aparté la mirada, nerviosa. Tenía la garganta tan seca que no me salió ni un sonido. ¿No satisfecha? Su rostro se ensombreció al instante, y confirmé una verdad: nunca despiertes el afán competitivo de un hombre. Después de ese día, no volví a sufrir de insomnio. Capítulo 11. Fueron días descaradamente felices. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado más de 40 días. Poco a poco, las heridas causadas por Jordan lo empezaron a desvanecerse. Pero del otro lado, Jordan comenzó a buscarme. Lo que yo no sabía era que ya desde la noche del banquete, Jordan lo había empezado a inquietarse. Patricia lo había llevado al hotel. Lloriqueando por el trauma sufrido en el evento, se lanzó con coquetería a sus brazos. Este vestido, dijo, ahora es tuyo. Jordan no mostraba interés. Su mente seguía atrapada en el rostro obstinado de Ellen Lynn, tan orgullosa y consentida, y aún así comportándose de manera tan vulgar. Esas joyas de segunda mano, las protegía como si fueran tesoros. Un sentimiento amargo e inexplicable se agitaba en su pecho. Lo llamó enojo. Patricia, al ver que no reaccionaba, se quitó el vestido con fingida timidez. Llévalo a devolver, hermanito. Aunque no cubre ni la mitad de tu cheque. ¿Qué hacemos? La frase sonó torpe, forzada, pero la forma en que ofrecía su cuerpo era de una práctica experta. Jordan lo sintió una ola de irritación. Se recostó hacia atrás, con las piernas abiertas, indiferente. Haz lo que quieras. Ni siquiera le dio oportunidad de fingir resistencia. Patricia se acomodó encima de él por su cuenta. Después de liberar tensiones, Jordan lo recuperó la calma. Repasó mentalmente lo ocurrido. Recordó que cuando supo que Patricia vendría, ya le había pedido a Ellen que pagara la cuenta y se fuera a descansar. Ella fue quien insistió en volver, buscando problemas. Aunque sus palabras sí habían sido crueles, ella tampoco debía haber reaccionado así, rompiéndolo todo. Esta vez, pensó, debía enseñarle una lección, que supiera en qué posición estaba. Ya no podía seguir actuando como la princesita mimada. Esa noche durmió intranquilo. Soñó, sin saber por qué, con la Ellen de la época escolar, siempre tan delicada. Le hacía una persecución apasionada, hasta que le venía la menstruación y se negaba a moverse. No hay nada más importante en el mundo que mi periodo, decía, ni aunque venga el mismísimo emperador. Y desaparecía 3 días. Por curiosidad, Jordan fue a su clase y la vio hecha un ovillo en el fondo del aula, arropada con mantas, con botellas de agua caliente, con todo el kit de emergencia. Cuando lo vio, se olvidó de sus aires de diva y sin pudor alguno le ordenó, pásame la botella. Me da pereza agacharme. Era la primera vez que veía a una chica así. Cambiaba de actitud como si nada. Cuando le pasó la botella, notó que era una infusión especial. El chofer de la familia Lynn la traía 2 veces al día. Si no era recién hecha, no la tomaba. Él le preguntó, ¿y si un día tu familia se queda sin dinero? Ella lo miró de reojo, y con tono juguetón, dijo, entonces me mantienes tú. Ni loco, respondió él, aún pretendiendo ser frío. Ella, sin interés, bromeó, entonces me voy a vagar por el mundo. Te estafaré un poco de plata, y me iré a vagar. Jordan se despertó de golpe, con el corazón agitado. Buscó su móvil.
No había noticias de Ellen Lin. Al notar el pánico en su pecho, arrojó el móvil contra la pared. ¿Y qué tenía de digno todo esto? Si antes ya no lo dejaba tocarla, ahora la haría ceder por la fuerza. Empezó a aparecer en público con Patricia. Incluso la llevó a hacerse chequeos en el hospital donde atendían a la abuela Lin, pero nunca se cruzó con Ellen Lin. En su lugar, se enteró de que la abuela había fallecido. Se quedó paralizado. En cuanto reaccionó, marcó de inmediato su número, pero ya había sido bloqueado. Capítulo 12. El taller de Jonathan estaba junto a la carretera, al pie de una montaña, lejos del bullicio, pero nunca nos sentimos aburridos. Veíamos el amanecer por las mañanas, y al caer la tarde, hacíamos el amor. Cuando ya me encontraba mejor, Jonathan empezó a llevarme al bosque. Recolectábamos setas, atrapábamos faisanes, chapoteábamos descalzos en el arroyo mientras él pescaba. Jonathan sonreía. Por fin, sus dientes blancos y la curva de sus labios suavizaban la dureza de sus ojos. ¿Por qué no sonríes más seguido?, le pregunté. Jonathan se quedó en silencio un momento. Luego, cruzó el arroyo y se acercó a mí. ¿Te vas a quedar aquí para siempre? Le sonreí mientras le arremangaba los pantalones. No tengo otro lugar al que ir. No noté el ceño fruncido que llevaba. Nunca supe que sentía él realmente por mí. Aquella tarde, mientras Jonathan asaba un pez frente a la tienda, trepé sola al risco cercano. Extendí los brazos para sentir el viento, cuando de pronto una fuerza me lanzó contra una roca. Jonathan me abrazó, con los ojos enrojecidos. Gruñía entre dientes, furioso, y me mordió con rabia en el hombro. Su voz estaba cargada de frustración y dolor. Fuiste tú la que me provocó primero, y ahora no quieres hacerte responsable. Joder. Me quedé pasmada, y entonces entendí. Pensó que quería saltar, para quitarme la vida. Solté una risa involuntaria, mientras algo cálido me llenaba el pecho. Le tomé el rostro entre las manos. ¿Crees que estoy tan loca como para morir en una colina tan baja? Jonathan me miró, atónito, por un largo rato. Por primera vez le vi una expresión avergonzada. Me hizo reír aún más. ¿Tienes algo de perro? Mueres como si lo fueras. Jonathan frunció el ceño de nuevo, hundió la cara en mi pecho, y a través de la ropa, volvió a morder. Murmuró entre dientes. Fuiste tú la que dijo que ibas a cambiar de perro. Su mordida me hizo estremecer. Mis gemidos salían torcidos por el dolor y el placer. Jonathan no se detuvo. Encendido, descargó toda su rabia. Me alzó la falda hasta la cintura. Era la primera vez que no se contenía. En ese bosque desierto, entre el canto de los insectos y los pájaros, mi voz se volvió temblorosa, tímida, suplicante. Ese día descubrí que ninguna técnica superaba la fuerza bruta impulsada por la emoción. Mi voz se quebraba entre jadeos. Jonathan, la piedra está muy dura. Él no paró. Te lo buscaste. No era solo la piedra. Todo era duro. Todo. Excepto ese rincón suave que anidaba en mi pecho. Esa noche lo consolé y le prometí. No me iré nunca. Jonathan me creyó, pero yo no sabía que pronto tendría que romper esa promesa. Capítulo 13. El día que Jordan Luz supo que la señora Lin había fallecido, permaneció mucho tiempo en el hospital. Interrogó al personal médico sobre lo ocurrido. Cuanto más escuchaba, más se fruncía su entrecejo. Cuando alguien mencionó que habían visto a Ellen irse en brazos de un hombre con una cicatriz junto al ojo, su rostro se volvió sombrío. Patricia murmuró. Se le murió toda la familia y aún así no deja de coquetear por ahí. La rabia de Jordan explotó de golpe. Golpeó la pared justo detrás de Patricia, obligándola a callarse y largarse. Patricia se quedó paralizada. Incluso él mismo se sorprendió. Después de todo, era su hermanastra, la misma a quien alguna vez no pudo tocar por escrúpulos, la que sedujo para vengarse de su madrastra, y terminó jugando cruelmente con sus sentimientos. Siempre pensó que le debía tanto a Patricia, que podía permitirle cualquier cosa. Y aún así, la había echado a gritos. Una emoción indescriptible y molesta le revolvía el pecho. Sabía que ese tipo con la cicatriz era el mismo que aquella noche apostó por Ellen. Estaba convencido de que Ellen lo había hecho para provocarlo. Pero los ojos de ese tipo eran como los de un perro salvaje. Ellen, estúpida como era, no debía dejarse llevar por el enojo. Jordan lo comenzó a buscarla con desesperación. Estaba decidido a darle una lección. Los herederos del círculo se burlaban de él. ¿No decías que era solo una perra callejera? Lu, ¿para qué buscarla tanto? Jordan apretó los labios, formando una línea recta. Una perra adiestrada al menos obedece. Y con eso, muchos se interesaron aún más por el espectáculo. Aquellos influyentes herederos, haciendo uso de sus conexiones, revivieron la marca que el padre de Ellen había fundado en vida, y comenzaron el proceso de reclutar a un gerente profesional. Capítulo 14. Supe que era una trampa en cuanto vi esa noticia.
Habían cavado el hoyo y solo esperaban que yo cayera. Pero lo que no sabían era que yo ya estaba planeando involucrarme en el negocio de mi padre y averiguar la verdad sobre la quiebra. Justo cuando me faltaban oportunidades, ellos me ofrecieron una en bandeja. El puesto de gerente general era mío. Cuando Jonathan supo que me iba, se sentó toda la noche en el patio, fumando. Al regresar, enterró la cara en la curva de mi cuello. Con voz apagada, preguntó, ¿de verdad tienes que irte? Guardé silencio. Van a hacerte daño, murmuró. Le acaricié la cabeza con ternura. Tranquilo, soy más fuerte de lo que piensas. Cuando me convierta en gerente, volveré para protegerte yo a ti. Jonathan no dijo nada más, pero desde el día siguiente, dejó de pasarse las horas metido en el taller. Salía muy temprano y volvía tarde, exhausto. Una noche incluso llegó con una herida fea en la sien. Le pregunté, pero no dijo una palabra. A veces, lo encontraba solo, bebiendo en el patio a altas horas de la madrugada. Yo no sabía por lo que estaba pasando, solo podía consolarlo, una y otra vez, prometiéndole que tarde o temprano, volvería. Capítulo 15. El día de la selección para gerente llegó rápidamente. Me levanté temprano para prepararme, pero Jonathan no aparecía por ningún lado. Su moto seguía en el patio, y lo único que me dejó fue un mensaje de texto con 2 palabras. No tengas miedo. Pensé que seguía molesto conmigo. Reprimí la tristeza y salí sola. Aquellos herederos que una vez obligué a inclinarse, no escatimaron esfuerzos para sabotear la elección. Cambiarían el formato. La prueba sería en un salón de banquetes. Los candidatos debían asistir vestidos de gala, según ellos, para evaluar la capacidad de socializar del gerente. Pero el lugar elegido era el mismo salón donde se celebró el banquete de duelo de mi padre. A cada aspirante le colocaron un número enorme en la ropa. Era una trampa descarada, pero yo la enfrentaría de frente. No importaban sus intenciones. Si veían mi propuesta, sabrían que la marca de mi padre aún tenía potencial. Y cuando los negocios hablan, los empresarios toman decisiones racionales. Capítulo 16. Antes del evento, investigué a fondo la marca de mi padre, que acababa de ser reactivada. En poco tiempo, el capital accionario había cambiado varias veces. Y justo la noche anterior, la mayoría accionaria volvió a transferirse, sin anunciarse. Cuando llegué al salón, el asiento principal seguía vacío. Inquieta, reconocí a Jordan Lu sentado cerca de la presidencia. Parecía tener una participación importante. Desde lejos, me miraba mientras giraba su copa entre los dedos, con una expresión difícil de leer. Los herederos comenzaron a aparecer uno tras otro. Mira nada más. Si no es la señorita Lin, ¿en serio te atreviste a venir? Uno de ellos llamó a los demás. Chicos, por los viejos tiempos, ¿qué les parece si entrevistamos primero a la señorita Lin? Las risas se multiplicaron. El que lideraba el grupo fijó su mirada en el número de mi vestido. Veamos. Candidata número 2. Su primera prueba consiste en agacharse a disculparse con el cliente, usando un vestido escotado. Queremos ver si sabes inclinarte cuando toca. Imagínanos como clientes. Baja el escote e inclínate. Mantuve los ojos fijos en la pantalla. Solo tenía que aguantar un poco más. Mi video de postulación estaba a punto de reproducirse, pero subestimé el descaro de esos imbéciles. Ante todos, uno de ellos intentó forzarme físicamente. ¿Qué pasa? ¿No puedes agachar la cabeza? Hoy te la bajo yo. Me aparté justo a tiempo, pero al moverme, alguien me empujó y una copa entera de vino cayó sobre mi pecho. Vaya, qué torpe eres. Quien hablaba era Patricia. Estaba con el grupo de los herederos. Desafiante, un enjambre de caras grotescas, burlonas y crueles. En ese momento, Jordan Lu cruzó la sala, apartó a la multitud y se plantó frente a mí. Desde su altura, me observó en silencio. Estaba esperando que le rogara, pero yo no pensaba darle el gusto. En la pantalla, ya comenzaba a reproducirse mi video de presentación. Jordan Lu, al ver que no reaccionaba, soltó una risa sarcástica. ¿Qué pasa? ¿Ya estás aquí y todavía no puedes tragarte tu orgullo? Junto al asiento principal, algunas personas empezaban a ver el video. Poco a poco, se mostraban interesados. Jordan frunció el ceño, bajó la voz. Ellen, piénsalo bien. O cedes ante mí, o cedes ante ellos. ¿No has sufrido suficiente ya? El pequeño grupo seguía el video con atención. Murmuraban entre ellos, asintiendo cada vez más. Yo mantuve la mirada fija en Jordan, y levanté una ceja con burla. Al instante, estallaron las carcajadas. ¿No decía el joven Lu que la perra ya estaba domesticada? Entonces, ¿por qué sigue mordiendo al amo? Ja ja ja. La máscara de Jordan finalmente se resquebrajó. Enfurecido, se me acercó con los dientes apretados. Ellen Lin,
¿No estarás esperando que ese camarero venga a salvarte? Un matón cualquiera que contrataste por unos pocos billetes, aunque aparezca hoy, ¿qué podrá hacer? Solo estará ahí para hacer el ridículo contigo. Jamás imaginé que el Jordan Lu, antes tan elegante, pudiera mostrar una cara tan miserable. Al final, se cumple esa frase: cuando tienes éxito, el mundo te sonríe. Cuando fracasas, todos muestran los colmillos. Desvié la mirada con desprecio, lamentando los años que desperdicié con él. Jordan, humillado, me forzó a mirarlo. Ellen, ya no tienes familia, estás sola, y por más que sufras, nadie vendrá por ti. Reí por dentro. Prefiero estar sola en mi miseria. Alguien como Jonathan, tan orgulloso, merece mantenerse firme. Pero justo cuando Jordan terminó de hablar, las puertas del salón se abrieron de par en par. Una comitiva elegante entró en fila ordenada. En el centro de todos, una silueta conocida, ceño serio, cicatriz rosada junto al ojo. Bajo el traje, se intuían los músculos marcados en cada paso decidido. Jonathan irrumpió así, sin previo aviso, caminando directo hacia mí. Capítulo 17. A través de la multitud. Jonathan y yo cruzamos la mirada. Perdón por llegar tarde, dijo. En ese instante, las lágrimas me subieron a los ojos sin aviso. Cuando el ser amado no está, la miseria se vuelve una armadura que te obliga a ser fuerte. Pero cuando alguien te mira con ternura, solo quieres quitarte el vino de la ropa, esconder todo lo roto. Mi gesto hizo que Jordan Lu se enfureciera. Me agarró bruscamente de la muñeca. Vaya, qué drama de amantes desafortunados. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una locura enfermiza. Ellen, no sigas actuando. Si te doy una oportunidad y no la sabes valorar, no me culpes. Apenas terminó de hablar, su rostro giró violentamente. Jonathan lo había golpeado con una rapidez fulminante. Tiró su chaqueta al suelo. Cuando Jordan intentó reincorporarse, ya se había quitado la corbata y los gemelos. La siguiente embestida fue brutal. Jordan cayó sobre la mesa, sin fuerzas para defenderse. Los platos volaron por el salón. El niño dorado estaba hecho trizas. Y lo más extraño, ninguno de sus lacayos se atrevió a intervenir, porque todos vieron quién estaba detrás de Jonathan. Era el asistente del presidente de Kim Corp, una figura que todo el círculo social reverenciaba. Ese mismo asistente, ahora con las manos juntas, le recogía la chaqueta, le sostenía la corbata, y lo llamó Presidente Kim. Jonathan simplemente repitió: perdón por llegar tarde. Frente a la pantalla, quienes estaban viendo mi video de candidatura se pusieron de pie y respondieron con respeto. Justo a tiempo. Jordan Lu, tambaleante, gritó como un loco. Están todos locos. Ellen Lin, ¿vistes a ese vagabundo y ya te crees que se volvió alguien importante? ¿Sabes lo que pasa si se hace pasar por un Kim? Lo van a meter preso. Me giré, preocupada, pero Jonathan sonrió. Mostró esa fila de dientes perfectamente blancos, brillantes. Gracias por tus buenos deseos, Ellen, porque sí, me he hecho rico. Y ahora, tengo una oportunidad de abusar del poder. ¿La quieres? El mismo lugar, las mismas personas. El destino parecía cerrar su ciclo, y ponernos de nuevo en escena. Capítulo 18. Jonathan era el hijo mayor de la familia Kim que había abandonado el linaje. No hacía mucho. Se había reconciliado con su padre y empezó a encargarse de la empresa. Y la marca de mi padre fue el primer proyecto que adquirió tras asumir el mando. Justo esa misma noche, obtuvo el control total de la empresa. Hoy por la mañana, la propiedad fue oficialmente suya. Jordan intentó golpearlo varias veces, pero Jonathan lo repelió sin esfuerzo. Nadie alrededor osó intervenir. Entonces Jordan llamó a la policía. Reía con amargura. Fuera de sí. Todos están locos. Ese impostor dice ser un Kim. Quiero que lo arresten ya. Jonathan lo ignoró. Se giró hacia mí, cubriendo mis harapos con su chaqueta, y escondiendo su compasión detrás de una sonrisa cálida. Sabía que lo harías bien. Tu propuesta recibió muchos votos. Incluso sin mí, la habrías conseguido. Y si no te lo conté antes, fue porque quería ser tu héroe. Al menos una vez. ¿Estás enojada conmigo? Su sonrisa era temerosa, completamente distinta a su fiereza de hace un momento. Apreté su chaqueta, y todo encajó en mi mente. La historia era bien conocida. El primogénito de los Kim había huido después de que su madre muriera de pena. Tras el engaño del padre, el padre, harto de insistir en su regreso, había traído a casa a la amante y al hijo ilegítimo, para cederles la herencia. Durante años, Jonathan no tuvo lugar en su propia familia. Pensé en esas noches que pasó solo bebiendo, en la herida en su frente, en su mano temblorosa mientras fumaba. ¿Con qué tuvo que tragarse el orgullo para pedirle perdón a ese padre que traicionó a su madre? ¿Fue su padre quien le dio ese golpe? Yo lo sabía, no me lo dijo.
porque no estaba seguro de lograrlo. El control de la marca cambió de manos anoche, y Jonathan, sin perder un segundo, llegó a tiempo para salvarme antes de que me humillaran. Pero aún así, cuidó mi orgullo con delicadeza. Sabía que, incluso viendo mi video de candidatura, ellos seguirían dudando. Fue Jonathan quien los empujó a decidirse. No pude evitar abrazarlo. Hundí mi rostro en su pecho. Murmuré con voz apagada. ¿Enojarme contigo por qué? ¿Por tener demasiado dinero? Si tener poder me permite vengarme, ¿qué tiene de malo? Jonathan, por fin, se relajó. Me rodeó con los brazos. El polvo por fin se asentaba. Jordan, que había terminado la llamada, estalló. Se levantó de golpe. Me agarró del brazo. Basta ya, Ellen. No tienes que fingir más. Fue solo una apuesta. Jonathan me protegió, mirándolo con frialdad. Los ojos de Jordan se llenaron de desesperación. Ellen, ¿prefieres agachar la cabeza ante un extraño antes que ante mí? ¿Qué soy para ti? Solo fue una maldita apuesta. ¿Y tú? Tú aún tienes esa caja de bombones a medio comer en mi nevera, y ya te estás lanzando a los brazos de otro. Le miré a Jonathan. ¿Está bien si abuso del poder? Él asintió. Le di una bofetada a Jordan, y luego, otra. Lo miré, y Jonathan me entendió de inmediato. Volvió a asentir. Así que tomé una botella de vino tinto, y se la vacié en la cabeza a Patricia. Antes de que llegara la policía, cobré todas mis deudas, y cuando los agentes entraron, quienes se fueron esposados fueron Jordan, Lou y Patricia. Jonathan había entregado las grabaciones de sus abusos. Fueron llevados a declarar. Yo fui oficialmente nombrada gerente general. Cuando su asistente le preguntó si quería organizar una fiesta para celebrarlo, Jonathan se negó, canceló todas sus reuniones, y al volver la vista hacia mí, sonrió. ¿Volvemos a casa? Sí, volvamos a casa. Capítulo 19. Jonathan conducía a toda velocidad. Cuando el auto se detuvo frente a nuestro pequeño patio, salió del asiento, se acercó, y me besó. Sus manos temblaban, su voz también. Tenía miedo, susurró. Miedo de no llegar a tiempo, y que te hicieran daño. Le respondí con toda mi pasión. Te ves tan guapo con ese traje. ¿De qué está hecho? Las formas que deja ver hacen volar la imaginación. Jonathan detuvo sus movimientos. Tomó mi rostro entre sus manos y me miró profundamente. Ellen, tú también tenías miedo, ¿verdad? Puedes decirlo. Conmigo puedes ser vulnerable, puedes llorar, puedes quejarte, puedes hacer berrinche. No tienes que fingir que todo está bien todo el tiempo. Su seriedad me golpeó al instante. Las lágrimas cayeron como un hilo roto. Me escondí en su cuello y dejé salir todo el dolor, todo el miedo, sin restricciones. Desde que se fueron mi padre y mi abuela, era la primera vez que lloraba como una niña, sin contenerme. Jonathan me subió las escaleras en brazos, sostenía la puerta con una mano, y con la otra me cargaba con fuerza. Me besó los ojos con ternura. Cuando se encendió el deseo, la cicatriz junto a su ojo se tornó más roja. Estaba justo entre el pliegue del párpado, roja y llamativa, como un hechizo, y con cada sacudida, una vieja memoria se activó de pronto. Capítulo 20. Cuando era pequeña, conocí a un niño. Vivía al lado de la casa de mi abuela en el campo. Cada verano e invierno, iba a buscarlo. Él me llevaba a los campos, pescábamos, chapoteábamos en el agua y recogíamos moras silvestres. En las tardes de verano, mientras los mayores dormían la siesta, nos escapábamos a jugar. Yo tenía una travesura sin fin, él, talentos extraños sin fin. Cada vez que lograba una de mis ideas locas, acabábamos con una buena paliza como recompensa. Aquellos veranos de la infancia, hasta el viento parecía dulce, pero un verano, me metí en un gran lío. Fue durante otra siesta. Estábamos acurrucados, compartiendo medio melón y viendo Viaje al Oeste, cuando aparecieron en la pantalla los ojos dorados y encendidos de Sambucón. Mi travesura volvió a encenderse. Le pregunté, Heye, ¿quieres ser el rey mono? ¿El que tiene ojos de fuego? Dejó su melón y parpadeó. Solo si tú eres la hada Sixia. Nunca había oído hablar de Sixia. Según yo, no salía en Viaje al Oeste. ¿Seré Sixia si tú eres Sambucón? Él asintió. Así que fuimos a buscar esmalte de uñas fosforescente y se lo pintamos en los párpados. Dijo que le ardían los ojos. Le dije que aguantara. Cuando cayera la noche y el esmalte brillara, tendría auténticos ojos de fuego. Hizo su mayor esfuerzo por resistir, pero los párpados empezaron a pegarse. Dijo, mejor lávalo. Fui por agua hirviendo, del termo. Cuando le abrí los párpados a la fuerza, rompí en llanto. Tenía los globos oculares inyectados en sangre, los párpados en carne viva, sangrando. Mi abuela se despertó asustada por mis alaridos y corrió con él al hospital. Incluso ahí,
Ese niño terco se negaba a dejar que el doctor lo atendiera. Decía que ya casi era de noche, no podía retrasar su entrenamiento para tener ojos dorados de fuego. Ese niño era Jonathan. En aquel entonces, su abuela solo lo llamaba por su apodo. Jonathan tenía los ojos vendados. Yo estaba tan asustada que terminé con fiebre. Papá vino esa misma noche y me llevó de vuelta a la ciudad. Cuando pregunté por Jonathan más tarde, papá me dijo con indiferencia que estaba bien, que no me preocupara. Con el tiempo, la abuela se mudó con nosotros a la ciudad, y yo nunca más me atreví a volver a ese pueblo. Capítulo 21. Jonathan detuvo sus movimientos. Al ver las lágrimas en mis ojos, entró en pánico. ¿Te duele? Extendí la mano y acaricié su cicatriz. Con la voz entrecortada, le dije, mi gran rey mono, por fin llegaste sobre tu nube mágica, para salvarme. Capítulo 22. Después de terminar su declaración en la comisaría, Jordan se vio obligado a aceptar una verdad brutal. Jonathan era, de verdad, el heredero perdido de la familia Kim. En ese instante, cada pizca de orgullo y compostura se vino abajo. Cuando comprendió que Ellen Lin jamás volvería a su casa a mordisquear esa caja de bombones a medio comer en el refrigerador, la amargura, el arrepentimiento, la frustración que lo devoraba le arrasaron el alma como una ola gigante. Las ilusiones, que podía enseñarle obediencia a Ellen, que podía quebrar su orgullo, que podía hacer que esa chica altiva se rindiera ante él, de pronto, se volvieron ridículas frente a la realidad de haberla perdido. Patricia y los demás herederos mimados aún corrían tratando de protegerse entre ellos mientras daban declaraciones mediocres a la policía. Pero algo dentro de Jordan se rompió. Con el rostro frío y sombrío, ladró con dureza. ¿De quién fue la idea de traer a Patricia al banquete conmemorativo? Silencio. Patricia se estremeció bajo su mirada venenosa. Instintivamente dio 2 pasos atrás, buscando desesperada a alguien que la defendiera. Pero nadie se movió. Jordan agarró a uno por el brazo y repitió la pregunta con violencia. ¿De quién fue la idea? Un tipo acabó por perder la paciencia. ¿Y qué importa de quién fue la idea? ¿No te lo estabas pasando en grande ese día? ¿Qué? ¿Ahora que todo está ya quieres echarnos la culpa? Exacto. Si no podías con las consecuencias, no deberías haber jugado. ¿No fuiste tú el que la llamó perra sarnosa? ¿No fuiste tú el que dijo que la desecharías? No lo viste venir. Esa supuesta perra sarnosa resultó tener en la mano la correa de la familia Kim. Los insultos volaban como cuchillas. Y entonces, de pronto, estalló el caos. Jordan lo arremetió, uno contra todos. Cada hombre que alguna vez se burló de Ellen, se convirtió en blanco de su furia. Fue una pelea sin sentido, desesperada, una en la que nada importaba, ni siquiera las consecuencias. Tuvieron que intervenir oficiales armados para separarlos. Jordan salió de la comisaría magullado y ensangrentado, y pasó 7 largos días detenido. No hubo luces brillantes, ni copas de champán, ni séquitos aduladores ni rumores cuidadosamente diseñados. Solo silencio. Por primera vez, Jordan tuvo que enfrentarse a sí mismo, y comprendió que amaba a Ellen. La amaba desde el momento en que ella le dijo que iba a perseguirlo. Eso lo desconcertó, lo descolocó, pero él había sido criado entre manipulaciones, juegos de poder y apariencia. Creía que quien se enamoraba primero siempre perdía, así que se mantuvo distante. Cuando ella pasó 3 días sin acercarse, y descubrió que era por su menstruación, y no por él, lo tomó como confirmación. Pero ya estaba cayendo. La mezcla de dulzura suave y determinación feroz de Ellen lo tenía embriagado. Pensó, hay tiempo. Pensó que, al final, él ganaría. Así que cuando la familia Lin quebró, y el padre Lin, que alguna vez lo había tratado como a un hijo, falleció, su primer impulso no fue la tristeza, fue alivio. Pensó, por fin, cambiará. Sin un padre poderoso, sin un apellido de élite, Ellen se volvería como Patricia. Se ofrecería sin que se lo pidieran. Y si lo hacía Ellen, sería mucho más hermoso que cualquier cosa que Patricia pudiera ofrecer. Pero al final, ¿quién lo habría imaginado? Que aquel mesero al azar, que Ellen eligió por capricho, era el heredero de la familia Kim. El pensamiento hizo que Jordan se doblara, sujetándose el pecho. Se imaginó sus manos entrelazadas, el beso que Jonathan posó en la frente de Ellen, como una marca. Su corazón latía con un dolor agudo y constante. Todos esos recuerdos, su risa, su mirada desafiante, el suave murmullo de su voz, le inundaban la mente como una tormenta. ¿Lo más doloroso? Sabía que Ellen lo había amado de verdad alguna vez, y sabía que ya no lo amaba. Jordan pensaba que no era justo. Si Jonathan hubiera sido un don nadie, jamás habría perdido a Ellen. Ella no pertenecía a ese mundo, no sobreviviría sin lujos, sin privilegios. Y entonces,
Una chispa se encendió dentro de él. Un nuevo plan empezó a tomar forma. Se aliaría con el hijo ilegítimo de la familia Kim. Destruiría a Jonathan. Le arrebataría todo. Y cuando Ellen no tuviera nada, volvería arrastrándose a sus pies. Capítulo 23. Jonathan empezó a hacerse cargo de los asuntos de la corporación Kim. Yo inicié mi carrera como gerente profesional. Cada mañana, salíamos juntos en el mismo coche. Cada noche, regresábamos a nuestra acogedora casa de 2 pisos. Nunca le pregunté qué le costó inclinarse ante su padre. Quería que mi hombre conservara siempre esa expresión desafiante, invicta, pero el mundo está lleno de idiotas sin tacto que insisten en arruinar la paz. La siguiente vez que nos topamos con Jordan Lu fue en la planta baja del edificio de la empresa. Se interpuso en el camino de Jonathan, con un tono burlón y ligero. ¿Esas manos de mecánico, siquiera pueden sostener una pluma para firmar contratos? Detrás de él estaba Ryan, el medio hermano de Jonathan. Ryan sonreía con esa expresión soleada y falsa. «Ay, presidente Lu, ¿qué cosas dice? Usted no sabe lo flexible que es mi hermano mayor». Claro, siempre se hace el duro, pero cuando se arrodilló ante mi padre y se dejó insultar como un perro, ni se atrevió a chistar. Ese día, Jonathan no golpeó a nadie, lo hice yo. Le solté una bofetada a Ryan, fuerte. Un niño mimado como él ni siquiera sabía defenderse. Después de unos cuantos golpes limpios, ya tenía los ojos rojos. Jonathan se quedó cerca, con los brazos cruzados, mirando con toda tranquilidad. «¿Y ahora que lloras? Trágatelo. Tu mamá ya no está, y tu cuñada bien podría ser tu nueva madre. Te espera mucha disciplina, mejor que te vayas acostumbrando». Pero yo no tenía la paciencia de Jonathan. Usé cada truco sucio que conocía. Una rodilla certera al estómago lo dobló en 2. Le agarré del cabello y le llovieron las bofetadas mientras lo maldecía. «Deja de lamerle las botas a todo perro y cerdo. ¿Crees que si haces feliz a tu hermano te va a tirar una migaja? Ni siquiera sabes agachar la maldita cabeza como un ser humano. Entonces yo te enseño. Y la próxima vez que abras esa boca podrida y hagas enojar a tu hermano, te voy a dejar medio muerto». La sonrisa de Ryan se deshizo. Se sujetó la entrepierna, pálido de terror. «Jonathan, controla a tu esposa». «Ah, me duele. Voy a decírselo a papá. Alguien, ayúdeme». Jonathan rió. Se acercó, le dio una patada rápida y me atrajo entre sus brazos. «No te enojes. Estoy bien». Me acarició suavemente el cabello. «Ya pasó». Un hijo arrodillándose ante su padre, es lo natural. «¿Te duele la mano?» «Sí», susurré, acurrucándome en él. Me dolía la mano, pero el corazón dolía más. Sabía cuánto puede amar un hijo a su madre. Su madre había muerto por la traición de su padre. Él eligió ser un simple mecánico antes que volver a casa. Ese odio era profundo. Solté un sollozo. Las lágrimas empaparon su camisa mientras Ryan se alejaba tambaleando, maldiciendo y cojeando. La plaza ya estaba llena. Empleados comenzaban a agruparse tras la jornada. Me enterré en el abrazo de Jonathan, como si el resto del mundo no existiera. Jordan Lu se quedó quieto a un lado, observándome. Sus ojos se enrojecieron al instante. Toda su arrogancia previa desapareció, dejando solo tristeza y desesperación. «Ellen», dijo, con voz temblorosa, «¿te acuerdas de aquella celebración escolar cuando nos graduamos? Me metí en una pelea, y tú te paraste frente a mí con una botella de vino en la mano. Siempre fuiste tan delicada, pero ese día, estabas ahí temblando, protegiéndome». Su voz se quebró, y por una vez, Jordan Lu mostró su vulnerabilidad ante los extraños. «Estaba equivocado, Ellen. Me equivoqué tanto, pero ¿no merezco al menos una oportunidad para enmendarme? Si de verdad me amabas, ¿por qué no puedes darme solo una más?» Sus hombros se encorvaron mientras se apoyaba en un farol. «Esperé tu llamada. La noche que floreció tu epifilium en el balcón, dijiste que me llamarías cuando se abriera, pero no pude comunicarme contigo. Te llamé toda la noche, Ellen. Cuando la flor se marchitó, tú aún no habías contestado. Ellen Lin, te lo ruego, dame la oportunidad de compensarte. Si solo te dieras la vuelta y me miraras, recordarías que sí me amaste. Dijiste que querías llevarme al pueblo de tu abuela. Cancelé todo en mi agenda. Planeé el viaje completo. Ellen, si tan solo miras atrás, haré lo que me pidas». Ya se había reunido más gente, murmurando por lo bajo. ¿Ese no es el CEO de Lucorp llorando como un niño? Karma. Él fue el que humilló a su prometida en el funeral de su padre. No, apostando cuánto tardaría en rogar. Levanté la cabeza desde los brazos de Jonathan. Jonathan alzó una ceja. ¿Quieres que me aleje? Lo fulminé con la mirada y le pellizqué los abdominales, con fuerza. Puras palabras bonitas. Si de verdad te alejaras, me pasarías la noche entera haciendo que vuelvas. Además, es solo un perro sarnoso. ¿Por qué cederle el paso? Jonathan se rió, sujetándose el estómago.
El rostro de Jordan Lu se tornó fantasmal. Me volví hacia él. Tira el chocolate y las flores. ¿Quién no fue un idiota en su juventud? Yo estaba ciega entonces. Esa es mi culpa. Pero haznos un favor a ambos y deja de aparecerte. Cada vez que te veo, me acuerdo de lo estúpida que fui, y hasta empiezo a pensar en cómo matarte. Luego entrelacé mi brazo con el de Jonathan. Y sobre el pueblo de la abuela, ya no necesito ir. A la persona que buscaba, ya la encontré. Jordan Lu me miró, con los ojos temblorosos de incredulidad. Sabía que esas palabras lo perseguirían, lo carcomerían por dentro. Y cuando por fin entendiera la verdad y acabara en el hospital por una hemorragia gástrica provocada por el alcohol. Bueno, esa es una historia para otro momento. Capítulo 24. Esa noche, tomé la mano de Jonathan mientras nos alejábamos juntos. Él preguntó en voz baja, ¿de verdad pensaste en buscarme? Lo provoqué. ¿Quieres la verdad o una mentira? Jonathan guardó silencio. Pero yo sí te busqué. Parpadeé. ¿Cuándo? Jonathan dudó. Lo apuré. Vamos. ¿Cuándo? Su garganta se movió 2 veces antes de que finalmente hablara, con la voz espesa. El año en que te graduaste de la universidad, en la fiesta de celebración. Esa noche, la misma fiesta en la que me planté frente a Jordan Lu con una botella de vino en la mano. Una oleada de emociones me inundó, y lentamente, los fragmentos empezaron a encajar. Entonces, en el funeral de mi padre, ¿no viniste solo a dejar algo? Jonathan no respondió, simplemente se inclinó y me abrochó el cinturón de seguridad. Y en la escalera del hospital, continué. Eso tampoco fue una coincidencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Jonathan, di algo. Jonathan abrió la guantera y sacó una pequeña caja. Con un clic suave, levantó la tapa, revelando un hermoso anillo de diamantes. Me lo tendió. Entonces, ¿te casarías conmigo? Mis ojos se nublaron de lágrimas. No podía hablar. La voz de Jonathan era seria, tierna. El camino que viene no será fácil. Ya no soy solo un mecánico. He vuelto al ring, peleando por poder y herencia. Me limpié las lágrimas con una risa entre sollozos. ¿Casarme contigo? Por supuesto. Si alguien no me gusta, no me casaría con él aunque fuera mecánico. Pero si me gusta, aunque sea un multimillonario, igual me casaría con él. Jonathan se rió. ¿Qué clase de lógica es esa? Se inclinó y me besó. Capítulo 25. En el segundo año de nuestro matrimonio, el padre de Jonathan falleció. Quizás por remordimiento, o tal vez por un reconocimiento tardío. En sus últimos años, recordó el amor por su primera esposa. Antes de morir, le entregó la mayoría de sus acciones a Jonathan. Ryan, al parecer, aprendió la lección desde la paliza que le di, incluso en sus momentos más despreocupados. Jamás volvió a mencionar las cicatrices de Jonathan. Al año siguiente, tuvimos un hijo, como regalo. Jonathan me dio una hoja de cálculo. Detallaba lo que había sido de aquellos que se burlaron en el memorial de mi padre. Más de la mitad se habían ido a la bancarrota. Jordan Lu no, pero apenas se sostenía. Jonathan me besó la frente. Cuando termine tu licencia de maternidad, usemos la marca de tu padre para adquirirlo. Desde fuera de la habitación se escuchó a Ryan haciendo ruidos teatrales de arcadas. Ah, qué asco. Si los tortolitos murieran de tanto empalago, ustedes ya estarían enterrados. Jonathan se rió y me preguntó, ¿lo golpeaste otra vez? No, sonreí con picardía. Vino a traer un regalo para el bebé cuando no mirabas. Se coló unos cuantos besos. Jonathan me rodeó con los brazos, mirando pensativo por la ventana. Afuera, el sol brillaba, cálido y radiante. Y adentro, nuestras cicatrices, finalmente comenzaban a sanar.